Hola a todas y a todos. Soy Laura Alonso Ortega y os hablo desde el futuro, pero no desde un futuro profético, sino respecto al momento en que tuvo lugar la entrevista a Laura Gutman que vamos a ver. El siguiente material fue grabado en los días previos a que se declarase el confinamiento en España. Ante este panorama, queremos poner en práctica lo que la propia Laura Gutman enseña, y es que nos atrevamos a pensar, hablar y sentir por nosotras mismas. Y eso en estos momentos implica que aunque tengamos un sano interés y sensibilidad por lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestra agenda de intereses no tiene por qué estar tomada por el discurso del miedo que nos rodea. Los temas que os ofrecemos a continuación son atemporales y quizá tengan aún más valor ahora que cuando se grabaron, porque nos llevan a expandir la mirada más allá del tema único, más allá del discurso único. Ahora sí, aquí está, la entrevista a Laura Gutman, reconocida escritora, maestra de terapeutas y creadora del método de indagación personal, conocido como biografía humana. Bienvenida, Laura, gracias. Gracias por estar con Flippity Flop. Un placer. Tal y como sueles recomendar a tus aprendices, vamos a empezar por lo general para ir avanzando hacia lo particular. En muchos países, Laura, hay un auge de la extrema derecha. ¿Con qué vivencias de la gente están conectando los líderes de estos partidos? Ay, es difícil porque a mí me cuesta bastante responder de modos generales. La extrema derecha, la extrema izquierda, la rabia, la furia, las batallas, el hecho de generar enemigos, la vivencia interna de creer o de sentir que el mundo es hostil y que todo es a matar o morir, no son más que reflejos colectivos de vivencias individuales y primarias. Y todo esto se organiza durante nuestra primera infancia. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que los seres humanos nacemos buenos, amorosos, tiernos, delicados, sutiles y con una exquisita capacidad para amar. Solo que también nacemos muy prematuros y durante un periodo muy largo, que es toda la infancia, necesitamos sentirnos amados, complacidos, atendidos, acompañados, acompasados. Si esa es nuestra experiencia básica, después simplemente vamos a poder desplegar ese amor, esa capacidad, esa ternura, esa compasión que podemos sentir por el otro, ya sea un humano o cualquier otro ser vivo. Pero si nuestra vivencia básica ha sido de hostilidad, de soledad, de castigos, de injusticia, después vamos a crecer y sentir de que cualquier otro ser vivo es una amenaza para nosotros. Y después esas historias se multiplican y se arman movimientos colectivos que después lo podemos llamar de cualquier manera, extrema derecha, extrema izquierda, batallas por no sé qué, no importa la excusa de la bandera que nosotros tengamos. Y por supuesto siempre creemos que nosotros somos los buenos y después enfrente están los malos. Aquí el problema es una vivencia básica, banalizada, porque así armamos masas críticas de personas, sintiendo de que siempre el otro es una amenaza y que si no luchamos nos van a matar. Ahora no es más que un resultado de experiencias individuales primarias, es decir, que están alojadas en experiencias reales desde el punto de vista del niño que cada uno de nosotros ha sido. Parece que este miedo hunde sus raíces ahí, ¿no? Como en esas vivencias primarias. Sí, el miedo, como muchas otras sensaciones, es muy inteligente, porque nos permite estar en alerta cuando hay peligros reales. Lo que no es normal o esperable es que cuando somos niños pequeños y realmente somos muy vulnerables, porque puede venir cualquier depredador y hacernos daño, es como un cachorro de cualquier otra especie. Si sale solo al bosque, obviamente que el depredador va a venir y se va a comer a los cachorritos y no al adulto. Entonces los niños también tenemos perfectamente esta certeza de estar en peligro. Ahora,
Sería muy distinto sentir que mientras mamá o papá o nuestro entorno o nuestra tribu nos está protegiendo, porque efectivamente somos vulnerables, saber de que realmente la protección está delegada en quienes nos tienen que cuidar. Pero si nos abren la puerta y nos dicen, sos pequeñito, sos cachorrito, pero anda al bosque y arreglate solo, la vivencia real no solamente de tener miedo, sino que vamos a perder. Y si nuestra vivencia básica es que siempre perdemos, nos lastiman, nos dañan, nos hieren, después vamos a vivir todo el tiempo con la vivencia de que el otro siempre va a ser peligroso para mí. Y esto es una vivencia que cuando somos adultos ya no es real, sino que estamos apoyándonos en una experiencia que pertenece a nuestra infancia, que ya no es tan real en la adultez, pero que lo vivimos como si fuera real. Y ahí hay un gran malentendido. A veces parece que nos da un poco de pereza como entrar en el tema de la infancia, salvo que tengamos hijos pequeños, ¿verdad, Laura? Es como algo que quedó ahí atrás, que parece que ya, bueno, ya pasó y ahora somos personas hechas, derechas, adultas y que tenemos la razón. Y yo te preguntaría, ¿por qué las personas que nos están viendo están muy interesadas en el tema de la infancia, aunque no lo sepan? Está muy bien hecha la pregunta, sí. Sí, es verdad que nos da pereza, sobre todo si nosotros tenemos una vivencia interna, pero no tan consciente de que ha sido un periodo muy arduo, muy difícil en nuestra vida, pero tenemos organizado en la conciencia de que mi infancia fue feliz o que mi madre fue maravillosa, etc. Entonces hay como una especie de distancia entre la vivencia interna y la construcción intelectual que hemos hecho del asunto. Entonces, si nosotros nos hemos construido, probablemente porque mi mamá dijo, o mi papá, o mi tío, o mis abuelos, o quienes me han criado, ha dicho, bueno, vos tuviste una infancia maravillosa, la infancia difícil la tuve yo, que vine de la posguerra, por ejemplo, o que viví la posguerra, a mí me sirven esas palabras para construir un relato, y ese relato me ha sostenido. Entonces, si yo estoy muy aferrado a ese relato, me da más pereza ir a buscar la vivencia real. El problema es que mis reacciones, mis miedos aún hoy, mis automáticos, mis fobias, mis rabias, mis furias, mis enfados, mis dificultades, son consecuencia de las experiencias reales, no del relato que yo estoy sosteniendo. Entonces, para mí no hay otra. Si realmente nosotros queremos hacer algo en este mundo y sobre todo estar alineados con nuestro ser esencial y poder accionar en este mundo de acuerdo a nuestros recursos y a nuestras capacidades que cada uno de nosotros las tiene y que las tenemos que descubrir y poner al servicio del otro, si queremos vivir alineados con nuestra propia naturaleza, necesitamos limpiar eso que nos ha acontecido, que viene. Eso que nos ha acontecido no fue justo para nuestra propia naturaleza como criaturas de mamífero humano. Porque hay que decir que el mundo está al revés. No estamos generando una humanidad humana, estamos generando una humanidad antiecológica, violenta, patriarcal, de dominación, de destrucción del entorno. La ecología no es solamente vivir en armonía con los ríos, con el aire, con el agua, es también vivir en armonía con todas las especies que habitamos este planeta y también con la propia especie humana. Entonces es verdad que nos da pereza y sin embargo para mí yo no veo otra opción que limpiar primero la basura y después alinearnos en el camino. Muchas veces nosotros buscamos con razón, caminos espirituales o caminos terapéuticos o caminos, qué sé yo, de una vibración más alta y cosa que está muy bien, pero si no limpiamos primero la basura, esos caminos espirituales terminan siendo falsos. Entonces, claro que da pereza limpiar la basura, pero yo no puedo adornar una casa con oro, con mal olor. Primero tengo que sacar el mal olor y después le pondré todos los adornos que quiero, porque si no esos adornos van a terminar no siendo efectivos si abajo de la alfombra está lleno de basura. Eso es lo que propongo para hacer con todas nuestras vidas.
Y la basura, esa basura que estás nombrando, cuando somos pequeñinos, los niños, ¿no? Está más a la vista, Laura, porque estoy pensando en esta preocupación tan frecuente de las madres y de los padres, que son lo que ahora se llama trastornos de conducta de los niños, lo han llamado así, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a un niño que grita, que pega, que no atiende a razones? ¿Es esta basura a lo mejor que empieza, que este niño no sabe muy bien qué hacer con ella, o cómo lo ves tú? Bueno, aquí el gran problema que tenemos es la ignorancia que compartimos todos los adultos sobre la naturaleza del ser humano. Y la semilla es el niño. Todos hemos nacido niños, todos hemos nacido el vientre de una madre, todos hemos tenido una infancia que es el periodo en el cual merecemos ser amados, atendidos, acompasados, comprendidos, sentidos. Si eso nos acontece, después el despliegue de nuestro ser va a ser más o menos agradable o factible o fluido. Ahora, si todos nosotros hemos atravesado una infancia con los adultos ignorantes de la naturaleza humana, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Y yo creo que es la parte más importante del patriarcado. El adulto es el que domina, el niño está dominado. El adulto considera cómo deberíamos ser y los niños tratamos de adaptarnos a las expectativas de los adultos. Eso es el mundo al revés. En verdad tendría que ser al revés. Somos los adultos que tendríamos que estar entregados, aprendiendo de la naturaleza de cada niño, de modo de recuperar nuestra propia naturaleza humana, acompasar, porque el niño, alineado con su ser esencial, va a saber llevarnos. El tema es que estamos todos tan intoxicados, y a eso también lo llamo basura emocional, en el sentido que nos guiamos más por los prejuicios, por las morales, por la ignorancia, por los valores que ya vienen también de generaciones y que lo hemos tomado como verdaderos, pero que no coinciden con lo que cada niño necesita para su propio despliegue. Entonces está todo mal. Si nosotros tuviéramos simplemente, los adultos, la capacidad de decir, no sé qué es un niño, porque yo misma o yo mismo no he vivido una infancia alineada con mi propia naturaleza, si tengo la fortuna y la gracia de tener hijos en mi casa, de tener niños pequeños, bueno, voy a estar abierto a entregarme a ver qué es lo que ese niño me pide, necesita, demanda, prefiere, le gusta, y entonces así no solamente voy a ir compensando a ese niño, sino que voy a comprender también la naturaleza de toda la humanidad. Estos diagnósticos que vos decís, que es hiperactivo, es TGD, está dentro del abanico autista, todos los diagnósticos son muy discutibles, parten realmente de la incapacidad de los adultos para poder estar disponibles emocionalmente para lo que cada niño necesita para su propio despliegue. De hecho, te quería preguntar, esto que se habla, ¿no? Justo lo que acabas de nombrar, sobre el déficit de atención de los niños, todos estos trastornos, y cómo nosotros mismos, los adultos, cuando estamos cerca de un niño, tenemos el móvil en el bolso, algo nos vibra, algo nos suena, ¿somos capaces nosotros de mantener la atención? ¿No? Como esta simetría, ¿no? Entre lo que consideramos en los niños que no atienden como nosotros consideramos que deberían atender, y un poquito nuestra propia realidad también, ¿no? Es así. Por otro lado, tenemos pretensiones muy raras. O sea, pretender que un niño esté sentado en la escuela todo el día es no entender que es un niño. O sea, el niño es movimiento. Somos los adultos que lamentablemente hemos perdido esa capacidad de movernos con libertad y con alegría y con entusiasmo. Así que también nosotros pretendemos que los niños se adapten a sistemas que son completamente anti-niño y anti-humano. Entonces sí, el niño no se concentra, ¿por qué se va a concentrar en algo que no le importa para nada? ¿Viste? ¿Qué es? Que casi todo, o sea, el niño está todo el día en la escuela aprendiendo cosas que no le interesan, que no las necesita para su vida, que no tienen que ver con su realidad, y claro que se va a distraer en cosas que le importan más. Laura, yo creo que muchos padres y muchas madres van a tener pesadillas con el título de uno de tus últimos libros, que es Mi hijo no quiere ir a la escuela y tiene razón.
a ver, esto es una situación de lo más banal, de lo más frecuente, una situación a la que no le damos importancia porque los niños tienen que ir a la escuela, ¿o no? Y bueno, qué sé yo si tienen que ir a la escuela. También a esta altura el mundo anda tan mal, hay tanta violencia, hay tanta mentira, hay tantas epidemias, entre comillas, hay tanto destrato, hay tanto sufrimiento, hay tanta enfermedad. Algo estamos haciendo mal, casi todo. Entonces, ¿y dónde está escrito que un niño tiene que ir a la escuela? Y por otro lado, nosotros hemos ido a la escuela, ¿de verdad lo que hemos hecho en nuestra vida, lo que nos ha ido bien, lo hemos aprendido en la escuela? ¿En serio? ¿O hemos aprendido la obediencia, la represión, los castigos, la soledad, la humillación, el bullying que antes existía, que antes no tenía nombre, pero era lo mismo? ¿De verdad lo que sabemos hoy, o las cosas en las que nos va bien la vida, lo hemos aprendido en la escuela? ¿En serio? Habría que revisar todo esto. Ahí también hay una especie de relato colectivo que ya no se sostiene. Y por otro lado, si un niño llora todas las mañanas porque hay un lugar donde no es feliz, y nosotros decimos, mi hijo es el sol de mi vida, daría todo por mi hijo, lo que más me importa es que mi hijo es feliz, y después todas las mañanas me resulta normal que llore antes de ir a la escuela. Es raro, ahí hay una contradicción. Como mínimo tenemos que empezar a cuestionarnos con honestidad y ver, a ver, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Para qué he traído niños a este mundo? ¿Qué pretendo para él? ¿Qué es lo que ese hijo sabe, ese niño sabe que yo no sé? ¿Cómo puedo hacer para enterarme de un montón de otras realidades que las tengo ahí tocándome la puerta, y yo, por mi miedo, por mis prejuicios, por mi cerrazón, por mi ignorancia, por mi vida acotada, no estoy dispuesta a mirar un poquito más allá de mi horizonte corto? ¿Y a qué responde, Laura, este maltrato entre niños que ahora se está llamando bullying, esto que acabas de nombrar? Es porque los niños aprendemos por imitación, todo. Si yo en mi casa me siento hostilizado, después voy a también hostilizar al otro. Puede ser que mis padres no me peguen, pero me destratan, o no me hablan, o no están, o estoy todo el tiempo en una pantalla, o no, y bueno, y entonces después esa hostilidad que yo vivo como niño, imito, y también voy a, de alguna manera, manifestar esa hostilidad entre los pares, sobre todo si me encuentro con un niño un poquito más débil que yo. Es así. No es nada muy difícil. En la escuela pasa lo mismo que pasa en casa. Por eso digo que no es necesario que mis padres me peguen para yo luego pegar a un niño más débil. Con yo sentirme no amado, o no tenido en cuenta, o no comprendido, o no acompasado, es suficiente para hostilizar de alguna manera, como me salga, como pueda, con mi personalidad, a un niño que yo percibo más débil. Es así. La violencia siempre tiene cadenas verticales. Siempre voy a lastimar al que puedo lastimar, y me va a lastimar a mí el que me puede lastimar. Eso es de una evidencia y de una obviedad que me llama mucho la atención, que el bullying en la escuela solamente se puede resolver adentro de cada familia, y con adultos, madres o padres o personas que estén criando a los niños, cuestionándose a sí mismos, cómo cuestionando su propia infancia, la normatización que cada uno de nosotros tenemos de la violencia, a un punto tal que nos vivimos lastimando o teniendo muy poco interés por el otro, y ni siquiera nos damos cuenta de tan normatizado que tenemos, que es un sálvese quien pueda, porque eso es lo que hemos vivido cuando fuimos niños, y por lo tanto para nosotros el amor o las relaciones familiares o de amistad son así. Sí, y si tú diseñases una escuela, ¿cómo sería, Laura? Lo que pasa que en la escuela nosotros no podemos, los maestros no organizamos la estructura psíquica de los niños. La escuela no es el lugar donde se va a resolver el bullying. Es más, la escuela es un lugar donde no se resuelve nada. A lo sumo, la escuela puede llegar a ser un lugar donde también podamos acoger a los adultos y podamos trabajar con los adultos nuestras propias violencias, las de los maestros, las de los adultos, que todos compartimos. Violencias más visibles, violencias más invisibles. A lo sumo, dar acogida y un lugar de amparo para que pueda ser un lugar de mayor reflexión
y de compartir y de conversar entre adultos para ver cómo cada adulto puede adquirir un poquito más de recursos y de conciencia, sobre todo, de los pocos recursos que tenemos para poder amar a esos niños que tenemos en casa. Si un niño se siente amado, no tiene por qué agredir a otro. Se ha utilizado tanto la culpa como un mecanismo para dominar a lo largo de muchos siglos, milenios, como reacción a esta culpa que nos ha venido oprimiendo. Nos hemos vuelto un poco alérgicos a mirarnos o a mirar nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre culpa y responsabilidad? ¿Puede ser que esta reacción ante este uso sometedor de la culpa nos esté empañando un poco la mirada? A mí siempre que me preguntan sobre el tema de la culpa, porque se me acusa a mí de que yo culpo a las madres, a mí me resulta tan rara esa pregunta, casi que ni la puedo entender. A mí me parece que las madres, sobre todo las mujeres, usamos la culpa para no hacernos responsables de lo que nos toca. El problema no es la culpa, el tema es que los adultos somos responsables y los niños no son responsables, porque los niños son dependientes del cuidado o el descuido de los mayores, nada más. Entonces, si lo hice mal, porque no sabía, porque no pude, porque no tuve las condiciones, bueno, si tengo 80 años y recién ahora me estoy dando cuenta, bueno, muy bien, será de hoy hacia el futuro tengo 20 años por delante. Es más, no me tengo que morir porque todavía tengo 20 años para reparar todo lo que no supe antes. La culpa para mí no es como una especie de excusa estúpida. No, la culpa no sirve para nada, lo que tenemos es que asumir nuestras responsabilidades. No lo supimos hacer en el pasado, bueno, ahora veré cómo lo puedo asumir. Listo, es de hoy hacia el futuro. Mientras tanto, ahora que estamos hablando de la escuela y pensando en una escuela mejor, pasa el tiempo y seguimos teniendo a los niños sentados en sus pupitres, haciendo filas, y tenemos generaciones enteras de niños y niñas obligados a responder a un patrón. ¿Qué es lo que se calma a los adultos, Laura, cuando aplicamos la disciplina? ¿Por qué nos sentimos tan bien cuando imponemos, ¿no?, la disciplina? Y la disciplina tiene muchas ventajas para el que impone. Es como en un tema vertical, el general siempre está más cómodo que los soldados que están en el frente de batalla. El general está atrás de una computadora fumando un habano y tomando whisky. Entonces, ¿cuál es la ventaja de mandar a los chicos de 18 años al frente de batalla? Y que yo ya tengo 60 y yo eso ya siempre es más cómodo y más confortable. Entonces, perdón que haga una comparación tan bestial, pero si me puedo sacar a los niños de encima todo el día para estar tranquilo, para ir a trabajar o para hacer mi vida de adulto, y siempre es más confortable para mí, y bueno, y yo ya pasé por eso, ahora que lo resuelvan mis niños, yo también ya lo pasé, por suerte. Por suerte soy grande y tengo 40, tengo 50, y ya no tengo que ir a la escuela. De hecho, los maestros la pasan muy mal. Y si cualquier adulto tiene que ir un día a una de esas jornadas escolares, volvemos agotados de haber estado entre los niños teniendo que hacer una actividad en la escuela. Es horrible. Yo invito a cualquier adulto a sentarse en un pupitre y pasar la cantidad de horas y hacer lo mismo y escribir lo mismo en un cuaderno que le dicen a los niños. Es horrible, no lo aguantaríamos. Y sin embargo mandamos ahí a los niños todo el día. Ahora, claro que nos resulta confortable a los adultos. Y también es verdad que hoy no se nos ocurren otras cosas. Entonces mi invitación es que se nos empiece a ocurrir. Conversemos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué nos piden los niños? ¿Qué querrían hacer los niños? ¿Qué les gustaría? Entonces tengo un niño de 9 años que me pide todo el tiempo que lo que más quiere hacer es jugar al fútbol. Ay, bueno, pero bajo... ¿Y cómo juega al fútbol? Es buenísimo. Y lo llevé alguna vez a jugar al fútbol y lo llevé a que lo prueben en una de estas clubes de fútbol. Sí, ya lo llevé y me dijeron que lo pueden ingresar en el no sé, cómo será en España, en el club de los menores y que tiene una derecha espectacular. Y si es un niño físico y que tiene una inteligencia deportiva, ¿por qué no lo ayudo? Ah, que tiene que saber matemáticas, se me enseñan un ratito las matemáticas, no hace falta que vaya todo el día a la escuela. ¿Cuánto de matemáticas sabemos? ¿Cuánto de nosotros se acuerda cómo se hace la raíz cuadrada? ¿Cuántos de nosotros? Hemos pasado 20 años en la escuela sentados. Yo quisiera saber quién se acuerda cómo resolver una raíz cuadrada a mano. Es más, ¿quién se acuerda cómo se hace una regla de 3 simple? Muchos de nosotros ni siquiera nos acordamos. Y miren que una regla de 3 simple es una cosa fácil. Sí. ¿Cuántos de nosotros escribimos sin faltas de ortografía? ¿Cuántos de nosotros?
A mí me llegan muchos escritos, abogados, arquitectos, empresarios, con falta de ortografía, y eso que el español es un idioma muy fácil. Y sin embargo hemos estado mucho tiempo en la escuela, y eso no necesariamente significa que no seamos inteligentes en muchas otras áreas. Y empezar a replantearnos de verdad lo que hacen los niños, nuestros niños, no solo nuestros hijos, sino los niños de esta que es nuestra sociedad, empezarnos a replantearnos esto entre todos y todas, sería el inicio de una civilización niñocéntrica, que es el título de uno de tus últimos libros. Sí, bueno, entre muchas otras cosas. Yo sí creo, hablando de la civilización niñocéntrica, que tenemos que volver a aprender qué es el ser humano, de qué estamos hechos, de qué madera estamos hechos, qué es el ser humano ecológico y cómo podemos comprendernos y vivir en este mundo en armonía con todos los otros seres vivos, cosa que estamos depredando el mundo, ya lo sabemos, estamos depredando el planeta, además de matarnos unos a otros, de diferentes maneras. Y yo pienso que la manera de volver, porque nosotros creemos que sabemos algo de la historia, la verdad que sabemos de los últimos 2000 años, hace 5 millones de años que el ser humano vive en este planeta. Hay muchísimas civilizaciones que han pasado, las cuales no tenemos idea. Y estoy segura que han habido civilizaciones muchísimo más ecológicas. Una civilización ecológica es niñocéntrica, como casi todas las manadas de los mamíferos. Los niños en el medio, rodeados por los adultos que los protegen, hasta que estén en condiciones de salir y procurar el alimento, tener relaciones interpersonales, estar relacionado con nuestros dioses, con nuestras filosofías o lo que fuera, ¿no? Y tener un crecimiento a todo nivel, intelectual, espiritual, físico, etcétera. Así que nosotros estamos recién como en los inicios de tratar de imaginar una civilización donde pondría al niño en el centro de la escena, que es poner la ecología en el centro de la escena. Si nosotros lastimamos, es como si lastimamos la semilla, ¿cómo creemos que el árbol va a llegar a buen puerto y que va a florecer y va a dar frutos? Una semilla lastimada, mal nutrida, mal regada, en una tierra que está, la tierra seríamos las madres, una tierra que está lastimada, arrasada, nunca va a crecer frutos y flores abundantes. Entonces tenemos que cuidar la tierra, somos las madres, tenemos que cuidar las semillas, son los niños. Madres y niños somos el presente y el futuro de la humanidad. ¿Cómo? Con amor, con dedicación, con interés, con inteligencia. ¿Por qué? Porque la semilla después no necesita que nadie, si está bien nutrida, la semilla no necesita que nadie le enseñe nada. La semilla tiene en su ser toda su capacidad creadora. Tiene toda la inteligencia. La semilla de naranjo no hay que explicarle cómo hacer para devenir un árbol de naranjas. Si está bien nutrida, sabe perfectamente. Entonces todos los niños nacemos sabios y alineados con nuestro diseño original, con nuestra naturaleza. A una jirafita no hace falta, o sea, sí, por supuesto que la mamá jirafa la tiene que cuidar, nutrir, que no le qué sé yo, y después cuando ya dar de mamar y cuando ya tenga, primero no va a llegar a los árboles, primero la va a llevar a plantas que estén más o menos a su tamaño y después ya vas a ver. Hablando de esta tierra lastimada que comentas, que somos las madres, las mujeres, venimos muy heridas porque tanto los niños como las mujeres hemos sido seres que hemos dado mucho miedo al poder a lo largo de muchos siglos y milenios. Entonces, por eso se nos ha reprimido con especial fuerza la vitalidad de los niños y la sexualidad de las mujeres. Entonces yo te quería preguntar cuáles son los estragos de la represión sexual sobre las mujeres, sobre esta tierra lastimada que tú misma nombras. Sí, es una pregunta casi te diría esencial. Yo pienso que una de las principales herramientas del patriarcado, el patriarcado no es los hombres, porque también los movimientos feministas tienen esto mal comprendido. El patriarcado somos sobre todo las mujeres, las madres patriarcales que imponemos y en los niños que no nos molesten, que nos mantengan ellos a nosotros confortables, que nos satisfagan a nosotros en vez de nosotros satisfacer a los niños. Quienes vamos a poder cambiar el patriarcado somos las mujeres, que somos quienes criamos a los niños, no los varones. Entonces, ahora me olvidé lo que debería decir.
¿Cómo lo podemos hacer? La represión sexual a mí me parece que es el hallazgo más importante del patriarcado, y ahí estuvo asociada a la Iglesia Católica, por supuesto. ¿Por qué? La represión sexual no es llegar virgen al matrimonio. La represión sexual es no permitirle al niño que tenga acceso al cuerpo materno. Ese es el inicio y el establecimiento profundo de la represión sexual. O sea, los niños deberíamos tener un acceso irrestricto al cuerpo materno, a la leche, a la abundancia, a la amorosidad, a la ternura, a la voluptuosidad del cuerpo de nuestra madre. Si nosotros tenemos esa experiencia, que por supuesto a medida que vamos creciendo vamos necesitando menos cuerpo, pero sin embargo un niño de 7 años se lastima y lo que necesita es estar envuelto por el cuerpo materno. Así hasta que en la adolescencia ya no vamos a recurrir más al cuerpo de mamá, vamos a recurrir al cuerpo de un par o de una par, ¿no? Y si nosotros hemos tenido la experiencia cotidiana de la voluptuosidad y la exuberancia del cuerpo materno, ya está. Después la vida sexual genital va a ser bella, abundante, divertida, libre, esplendorosa. Y luego las mujeres vamos a tener como un contacto con nuestro cuerpo, con nuestros ritmos, con nuestros sangrados, con nuestra ovulación, de mucha integridad, de mucha alineación, perdón que vuelvo a usar esta palabra, ¿no? De estar sintiendo y vibrando nuestro cuerpo aquí encarnado, nuestro cuerpo de mujer, con todo su ritmo, también con el contacto con la luna, con las mareas, con el cosmos, con nuestra naturaleza. Y el día que tengamos que llevar adelante un embarazo y parir, probablemente lo podamos hacer con una absoluta conciencia y respeto por nuestros propios ritmos, sin delegar en otros esa sabiduría que llevamos desde que nosotras hemos nacido. Y los varones, que no tienen el cuerpo ritmo como nosotros, si han tenido esa experiencia voluptuosa de un acceso irrestricto al cuerpo de su madre, sabrán acompañar. Y así se armará poco a poco, generaciones donde justamente la sexualidad brota en cada palabra, en cada acercamiento, en cada vínculo afectivo, en el dar, en el amor. La sexualidad es todo eso, en la vocación, en el deseo, en el anhelo, en la exploración, en el deseo por ir más allá, en la alegría cotidiana, en la riqueza de los vínculos amorosos, del área que sean. Por eso nosotros a veces cuando hablamos de sexualidad estamos hablando solo de genitalidad. La genitalidad es una pequeña partecita de la sexualidad. Es vida, es libido, es fuerza vital. Si nosotros reprimimos, la manera de reprimir es que las madres, que ya venimos sin esa experiencia primaria, venimos también sin contacto con nuestro propio cuerpo femenino, y ya la distancia que le ponemos a nuestros propios hijos, por eso nos cuesta parir, nos cuesta amamantar, nos cuesta vincularnos con los niños, nos cuesta tenerlos, etcétera, ¿no? Los tenemos ahí, entonces vamos perpetuando de generación en generación esto que es tan antihumano, justamente, porque estamos aquí encarnados con este cuerpo sexuado, con este cuerpo vibrante. Entonces, o vamos por el lado de la represión sexual, o vamos por el lado del amor vibrante con los cuerpos incluidos. Y yo creo que ahí la función, de las mujeres es fundamental. Creo que sí que hay como una normalización de las coacciones en el ámbito sanitario cuando se atienden los partos, ¿no? Desde te pasas en tantos días de la fecha estimada de parto, y si no te pusiste de parto para tal fecha inducimos, ¿no? Como que hay también una normalización de las coacciones y de la violencia obstétrica. Entonces, yo creo que esto que tú estás planteando nos requiere a las mujeres tener tomar decisiones muy inteligentes, como cómo podemos beneficiarnos de lo que la ciencia nos puede aportar o la atención médica, y a la vez preservar nuestra intimidad y nuestra libertad para parir donde y cómo nosotras deseemos, ¿no? Entonces, como esta es la conciencia quizá que tú, ¿no? Una parte de la conciencia que tú propones de nuestra propia historia, del conocimiento del sistema.
Sí, justamente hablando antes de civilización niñocéntrica, yo estoy proponiendo que intentemos pensar desde otros paradigmas, absolutamente. Cómo educamos a los niños, cómo parimos, cómo comemos, qué medicina usamos. O sea, tenemos que pensar desde otros paradigmas. Otros paradigmas es esto. Por supuesto, la violencia obstétrica es una barbaridad y tengo un montón de libros escritos sobre eso. Que por otro lado, en términos históricos, las mujeres hace menos de 100 años, hace 80 años que estamos yendo a los hospitales. O sea, que es una novedad en la historia de la humanidad que las mujeres vayamos a algún lugar a parir. Y si es tan reciente en la historia, no puede ser muy difícil salir de los hospitales. Entonces, claro que tenemos que cambiar de paradigma, pero completamente. Tenemos que cambiar el paradigma. Ahora, nosotros pretendemos que el otro cambie, que el obstetra entienda. Y primero lo tengo que entender yo. O sea, ¿por qué voy a un médico y delego el supuesto saber en un médico que hace lo que aprendió en la Facultad de Medicina y después en sus prácticas, que a la semana 40 una mujer tiene que parir y si no parió hay que inducírselo, pero yo le delego el supuesto saber. Entonces, ¿qué me pasa a mí? ¿Le sigo delegando el supuesto saber en un señor o en una señora que hace lo mejor que sabe? Entonces ahí es un tema realmente completo de paradigma. Yo sé que los hospitales son un desastre. A mí la última vez que me tocó un médico fue hace 38 años, nunca más volví de un médico. Es más, yo no pago un seguro de salud aquí en la Argentina, no lo pago. No fui nunca más a un médico, la última vez que fui a un médico, porque los médicos convencionales, ¿qué les voy a ir a preguntar? Si yo sé más, pero no lo digo con soberbia, les digo que es otro paradigma. Hace 38 años a mí me hicieron una cesárea, abusiva por supuesto, después tuve mis siguientes hijas en mi casa. Yo dije, pero ¿cómo voy a estar? Eso fue por ignorancia, yo tenía 22 años, estaba en el exilio en Francia, bueno, fue difícil. No sabía todas las cosas que fui sabiendo después. Pero, no sé, también tenemos que hacernos responsables y tomar decisiones. Y yo creo que como el mundo está todo mal, no es muy fácil cambiar dentro del mismo paradigma. Yo lo mando a la escuela, pero quiero que la maestra lo trate bien. Yo no estoy en contra claro que los niños yo soy una gran intelectual en el sentido que yo no digo que seamos todos ignorantes, todo lo contrario, lo que digo que la escuela como formato quedó totalmente obsoleto y que los maestros están formados en una forma obsoleta y las medicinas que usamos, las medicinas convencionales, están obsoletas. Ahora somos así, vamos como ejército mirando, lo siento mucho, pero es así. Somos idiotas. Ahora, ¿necesitamos ir a la escuela para ser inteligentes? No, si vamos a la escuela nos van formateando y estaremos cada vez más idiotas, votamos a los mismos idiotas, comimos la misma comida basura, vamos a los supermercados a comprar la misma comida envenenada que nos dicen que hay que comer, miramos la publicidad que nos dice que tal alimento tiene hierro para los huesos, todo mentira, y nosotros vamos ahí, Entonces realmente tenemos que salir del paradigma si realmente queremos ir en busca de porque generar una civilización distinta, amorosa, niñocéntrica, ecológica, amable, a favor del otro, pacífica, no es militar en el Me Too. No es verdad. Ahí hay más guerreras insolentes y, ojo, yo soy feminista a la primera hora, soy feminista a la primera hora, comprendiendo el poder y la sabiduría que las mujeres tenemos que poner al servicio de la humanidad, no nuestro masculino guerrero para ganar una batalla. Entonces, a mí me parece que todo esto lo tenemos que mirar con una mirada muchísimo más amplia, más genuina, más honesta también, más verdadera, y cada uno tomando la responsabilidad que le toca. Hablando del miedo, la medicina, los cambios de paradigmas, de los 10 fármacos más vendidos en España, 2 son ansiolíticos, es decir, anestesias para el alma. Pero solo actúan sobre el síntoma, no tienen poder curativo. ¿Se puede curar el alma, Laura? Claro, por supuesto. Yo aprovecho para contar, por supuesto, a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha habido muchos caminos espirituales para conocerse más. Bueno, yo en esta época y en este momento, y en esta época de la historia, fui inventando un sistema que lo llamé la biografía humana a lo largo de los años, que es muy bueno, no es el único camino que existe, hay muchos caminos.
pero como te decía al principio, la biografía humana es muy largo para contar cómo se usa. Yo de hecho tengo una escuela que cuenta y formo profesionales para que usen esta herramienta a favor del proceso de mayor conocimiento de sí mismo de cada individuo, y delegar en cada individuo, que cada individuo tome su responsabilidad, teniendo mayor conciencia de la infancia, es decir, el escenario de infancia, ¿qué me pasó? ¿De qué hice con eso que me pasó? Porque todos hemos hecho algo, hemos generado mecanismos de supervivencia para eso que nos ha acontecido, que está muy distanciado de las expectativas que traíamos al nacer. Eso que nos pasó cuando fuimos niños no fue justo, no era lo que nos merecíamos como criaturas, nos pasó otra cosa, y tuvimos que, por suerte, como somos muy resilientes los seres humanos, tuvimos capacidad para poder sobrevivir, sobreponernos a esas realidades, y después comprender, casi sin darnos cuenta, en automático, hemos seguido haciendo lo mismo que nos sirvió para salvarnos. El gran malentendido es que cuando somos adultos ya no tenemos que salvarnos, ni de mamá, ni de papá, ni de nadie. Y han ido a parar a la sombra, o no hemos utilizado un montón de recursos genuinos que cada uno de nosotros hemos traído a este mundo a favor del otro. Y esos quedaron escondidos como detrás del telón. La biografía humana entonces intenta primero limpiar, como te decía al principio, comprender, pues yo pretendo vibrar o hacerme la súper espiritual o hacer meditación, qué sé yo, y creer que entonces estoy en un mundo fascinante. En principio lo que hago es reprimir experiencias que yo las tengo en huellas muy importantes. Entonces a mí me parece que reprimir o desconocer lo que me pasó es contraproducente. Yo creo que primero hay que limpiar, eso es lo que hace la biografía humana. Y después, vos decías, ¿se puede sanar el alma? Por supuesto, el alma está sana. Lo que está lastimado es el ser encarnado aquí. El alma siempre está sana. Y el alma siempre está pujando por aparecer y por llevarnos hacia otro lugar. Entonces tenemos que comprender, yo no sé si sanar ya son palabras mayores, pero comprender lo que nos pasó y una vez que comprendimos y tenemos absoluta conciencia, tomar decisiones, porque vamos a tener que entrenarnos en algo distinto a lo que hemos venido haciendo casi en automático. Si tengo 20, 30, 40, 80 años, siempre hice esto y ahora yo tengo otro propósito, entonces voy a tener que entrenarme, al principio no me va a salir bien. Y en esto, los profesionales entrenados en la biografía humana, que los llamamos BHadores, porque le decimos la BH por sus iniciales a la biografía humana, los BHadores también tienen esta función de ir acompañando en un entrenamiento distinto. Algunas personas quieren, otras no quieren, otras no, algunas pueden, otras no. Son decisiones, muchas veces estamos como más confortables en ese personaje. Yo lo llamo el personaje a ese sistema que hemos aprendido, utilizado y que aún utilizamos para el propio confort, para no estar demasiado mal. Hablando, por ejemplo, del ejemplo que dijimos antes, la guerrera militante por el parto respetado. Bueno, en una de esas, la persona siente que si deja de luchar, van a venir los depredadores y la van a lastimar, cosa que fue verdad cuando fue niña, pero ya no es verdad hoy, y sin embargo a veces pretendemos seguir con ese traje a cuestas, porque nos sentimos más seguros. Todo esto, si tenemos mayor conciencia, es mejor para cada persona, y eso es básicamente lo que propongo. Podemos cambiar todo el tiempo, mientras estemos vivos, hasta el último día, hasta el último aliento, podemos cambiar. El tema, bueno, a mí aquí me surge, ¿no?, la pregunta de si tenemos miedo de nuestro propio interior. Porque quizá para cambiar, entiendo que hay que atravesar algo del propio interior, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto sentimos un miedo a mirar ahí. Sí, pero vos sabés que el miedo es más fantasioso que real. Te lo digo porque muchas personas cuando empiezan su proceso de biografía humana dicen esto, bueno, pero yo no quisiera volver a revolver cosas, yo ya hice muchas terapias, para mí el pasado ya pasó, etc. Pero es más una fantasía, porque ordenar lo que nos pasó y volver a mirar con nuevos ojos y con ojos por fuera del paradigma y comprender al niño o a la niña que fuimos y comprender las reacciones y comprender lo que hicimos y comprender a nuestros padres y poner todo esto sobre la mesa y mirar, nos trae mucho más alivio que miedo. Así que el miedo aparece más por la fantasía, pero después es como
Es como si yo quisiera conducir un coche con una venda en los ojos. ¿Me va a dar miedo? Y sí, porque me voy a chocar. Ahora, yo te propongo sacar la venda y conducir. ¿Me va a dar miedo? Y menos, porque yo veo el paredón, tengo tiempo de frenar. Entonces, mirar y saber siempre nos da menos miedo que ir ciegos por la vida. Así que me parece que esto es más una fantasía que una realidad. ¿Y a quién puede serle útil la biografía humana, Laura? A cualquier adulto, cualquiera, en cualquier momento de la vida. Aunque no tenga ningún, es un camino amoroso, es un camino para mirar realidad. Yo siempre digo que nosotros no interpretamos, no juzgamos, no le decimos a la persona lo que tiene que hacer, no lo aconsejamos, no decimos lo que está bien, lo que está mal, sino que ordenamos la realidad que de cualquier manera la persona la vibra cada día. Nadie se va a enterar de nada que en el fondo ya no lo supo siempre. Solo que ordenarlo es diferente a que aparezcan mis monstruos siempre por ahí cada vez que me voy a dormir y aparecen en los sueños. Miramos los monstruos, le sacamos la careta a los monstruos, vemos quiénes son, no son tan grandes como creíamos, siempre son más chiquitos de lo que creíamos. Por eso la biografía humana es un camino para quien quiera. ¿Cuánto es? ¿Cuánto dura? 5 encuentros, 100 encuentros, depende de cada persona, ¿no? Y depende del proceso de cada persona y depende de las ganas de cada persona. ¿Por qué? Porque mirar la realidad real después nos permite tomar decisiones conscientes y responsables respecto a todos nuestros vínculos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros enemigos, ¿no? Y es como, es esto que te decía, es como conducir el coche sin una venda en los ojos. Siempre puedo prevenir y puedo tomar decisiones antes de tener el acontecimiento encima. En cambio, muchas veces vamos por la vida de tropezón en tropezón. Nos pasan cosas porque tenemos mala suerte. No tenemos mala suerte. Estamos con los ojos vendados. Entonces, prevenir, ver, evaluar, preguntar, chequear con el otro, disponer y actuar, nos permite ir muchísimo más lejos y también tomar decisiones para una vida no solamente más consciente, sino sobre todo más espiritual. ¿Y qué es amar, Laura? ¿Amar al otro y amarse a uno mismo? Porque parece tan sencilla esta pregunta y yo creo que tenemos tanto lío hecho con esto. ¿Qué es amar? Ay, es una pregunta muy difícil porque todos nosotros tenemos capacidad para amar. El problema que tenemos, por el cual queremos amar pero no nos sale tan bien, es porque nos hemos quedado enganchados en ese vacío de nuestra niñez. La niñez es el periodo en el que hubiéramos necesitado, en que tendríamos que haber sido amados. Antes lo conjugué mal, pido disculpas. Tendríamos que habernos sentido amados. Y como eso no sucedió, fuimos creciendo, fuimos adolescentes, jóvenes, adultos, y todavía estamos pretendiendo que me amen, me quieran, me cuiden, me ayuden, me satisfagan, pero eso pertenecía a la niñez. La adultez es el periodo en que tenemos que amar francamente. El problema es que si todavía estamos pretendiendo infantilmente que el otro me quiera, no voy a saber amar, no voy a poder amar. Entonces, por eso primero hay que ordenar algo y entender que probablemente no fui amada o amado como yo hubiera necesitado. Eso es verdad y no podemos volver al pasado. En la próxima encarnación vamos a tratar de nacer en alguna familia donde seremos más amados que en esta. Pero bueno, por ahora no. Pero comprender eso nos da alivio, comprender qué hicimos y también comprender que ya está, que yo puedo amar, amando al otro, incluso si yo no fui suficientemente amado. Puedo, ¿cómo? Con la intención, pero primero tengo que comprender que ya no es tiempo para mí de pretender ser amado. No es tiempo. El adulto no necesita ser amado. No necesitamos ser amados. Es verdad que nosotros vamos a tener que cortar un eslabón de esta cadena transgeneracional de tanto desamor, pero si no lo cortamos nosotros, serán nuestros hijos o nuestros nietos quienes lo tengan que cortar. Entonces, bueno, vayámonos de este mundo como mínimo suponiendo que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros alumnos, quienes te vengan detrás, ya van a tener un amor espontáneo para dar. ¿Qué es lo último, Laura, que te ha quitado el sueño? Si hay algo. A mí muchas cosas no me quitan el sueño porque yo duermo muy bien. Yo duermo muy bien. A veces sí, tengo, como todo el mundo, preocupaciones cotidianas.
a veces algo que me enfurecí por algo de trabajo y esa noche no duermo, y qué sé yo. Pero no me acuerdo. Al final, en el fondo, siempre son banalidades, cosas que después se resuelven. ¿Y cuál es tu mayor esperanza? Mi mayor esperanza. No sé, porque por un lado yo tengo mi vida privada y por otro lado mi vida profesional. Yo ahora tengo una nietita, mi primer nietita. Mi mayor esperanza, que no es una esperanza, es un anhelo, que además es un anhelo que se cumple cotidianamente, porque no puedo creer mi hija lo maravillosa madre que es. O sea, es una madre muchísimo mejor de lo que yo he sido, con una paciencia, con una dedicación, con una entrega extraordinaria. Entonces yo siento tanto orgullo y veo a mi nietita que va a cumplir 2 años tan feliz, tan en paz, tan hermosa, tan sensible, tan conectada, tan exquisita, que mi esperanza está puesta en ella, y si en el futuro tendré más nietos, estaré puesto en ellos, en mi vida privada. En mi vida profesional, mi esperanza está en alguna vez, que yo lo veré en esta vida o no lo veré, no lo sé, se genera una masa crítica de personas, adultos, conscientes, que podamos justamente comprender que nuestra función en el mundo es amar, independientemente si hemos sido amados. O sea, mi esperanza es que, ahora, una masa crítica, no sé cuántas personas somos 10, somos 100, somos 1.000.000, no tengo idea. Una masa crítica que haga que ya todos los demás, que ya sea como atractómetro, o sea, que va a ir atrayendo gente donde por el solo hecho de estar cerca, esas personas van a ir sintiendo de que se van formando parte de una masa crítica donde amar sale más fácil que hoy en día. Pues Laura, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer poder compartir este tiempo contigo. Te envío un abrazo y muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a todos.